Pues ya, yo creo que empezamos entonces. En el Señor. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos con esta segunda entrega, que el título es Feliz culpa que mereció tal Redentor. Esta frase la tomamos de la liturgia, ¿verdad? Que la dice también San Agustín, la tomamos de la liturgia del domingo de resurrección, no, más bien de la vigilia pascual, ¿no? En el pregón pascual, cuando se enciende el cirio, entra el cirio en la iglesia y a todo el mundo con sus cirios encendidos se lee el pregón, o dichosa noche, ¿no? Y una de las frases es, dichosa culpa que mereció tal redentor. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta el otro día, vimos que el pecado de Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? La desobediencia, la soberbia, el no servian. ¿Se acuerdan? El no servian. Pero después vamos a ver que, bueno, eso ocasionó todo una revolución en las almas los espíritus de los ángeles, y unos pues se convirtieron en demonios, otros pues siguieron siendo ángeles. Unos entraron en la visión beatífica, ya están en la visión de Dios, que son los ángeles, y los que no entraron en la visión beatífica, obviamente que se perdieron, son los demonios. ¿Y entonces qué hizo el demonio? Pues el demonio nunca se está quieto. Y algo que hizo pues es ir a destruir la obra de Dios. En la Cuaresma leemos siempre dos pasajes, que el pecado original, la caída, ¿verdad? Y también Jesús cuando es tentado en el desierto. Yo quisiera hablar pues ahora del pecado original, porque ¿qué hizo el demonio? Pues tentarnos, ¿no? Entonces todos conocemos la historia de Adán y Eva, todos la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado infinidad de veces, pero leyendo por ahí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, voy a hablar de 5 cosas que no tenemos en cuenta cuando hablamos de esto, eh, y que no hemos detectado, que son detalles. La serpiente, ¿se acuerdan que es la serpiente la que engaña a Eva? No era una culebrita de jardín, ¿de acuerdo? No es como la representan. Por muchos años en el arte cristiano nos hemos acostumbrado a esa tentación de Adán y Eva, eh, un hombre y una mujer ahí desnudos junto a un árbol, mirando ahí la manzana, y una serpiente enroscada ahí en el árbol, con aspecto inofensivo, ¿no? Hay entre las ramas del árbol, discreta, y una serpientita, una culebrita nada más, ¿no? Pero si leemos con atención los pasajes de la Sagrada Escritura, eh, nos dicen que primero que la serpiente habló a nuestros padres. Y cuando una serpiente habla, pues tenemos que decir, caramba, esto es medio raro, porque yo no he escuchado a ninguna serpiente hablar. Si nos vamos al Apocalipsis, nos encontramos con la imagen más detallada de esta criatura, ¿no? ¿Y qué nos pone? Que es un enorme dragón rojo, como el fuego, que tiene 7 cabezas, con 10 cuernos, y en cada una de las cabezas tenía una diadema, y con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Eso está en Apocalipsis 12, 3 y siguientes. Sobre esta identidad del dragón, ¿no? El propio Apocalipsis nos aclara después y dice, y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, la llamada Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Y entonces, con esto que tenemos ahí en cuenta, la conversación con Eva, de esta criatura, quizás nos ponemos a pensar más bien en que la tentación tuvo
un engaño, pero también un amedrentamiento, un miedo, porque no era una serpientita ahí, nada más, era algo distinto, era algo que daba pues miedo, pavor, no era una serpiente normal, era algo que se introdujo en el jardín que no estaba ahí, ¿de acuerdo? Luego, la segunda cosa que tenemos que aclarar es que Adán estaba junto a Eva mientras ésta hablaba con la serpiente. Aquí tenemos que hacer un incurso. Satanás sabía que iba a haber un Mesías y que una mujer iba a engendrar al Mesías. Y aquí algunos cavilan, piensan, deducen que no atacó primeramente a Adán porque hiciera el Mesías, hiciera el verbo encarnado, entonces no podía hacerle nada. Por si acaso era el verbo encarnado, pues se iba con la mujer, que la mujer pues podía engañarle. O la mujer quizá iba a tener luego al verbo encarnado. Entonces, bueno, me voy con la mujer, porque de la descendencia de ella va a ser, puede ser que nazca el Mesías. Pero bueno, Adán no estaba por allá ¿eh? Cazando, estaba junto con Eva. En el reto de la caída comienza abruptamente, así de repente, ¿no? Como dejándonos en medio de una conversación, con las palabras de la serpiente. Y dice así, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Y claro, nos preguntamos, ¿y cómo supo la serpiente esto? ¿Cómo supo la serpiente que Dios le dijo esto a Adán? Pero según el capítulo 2 del Génesis, dice, Adán recibe el mandamiento de Dios antes de crear los animales del campo. Y la serpiente normal, es una de ellas. Entonces, y antes de presentarse a Eva, es cuando Dios le dio este mandamiento. Lo único que puede haber dicho a las serpientes que Dios les había prohibido comer del árbol. Pero claro, el tentador tuerce el sentido de la prohibición y presenta a Dios como alguien celoso, como alguien avaro, como alguien que está ahí protegiendo lo suyo y que simplemente deja al hombre para proteger y cuidar el jardín. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Adán? Adán tenía que haber cuidado y protegido el jardín, ¿de acuerdo? Y él no lo cuidó y no lo protegió porque se metió un bicho raro, perdón, y no hizo nada. Ahí tenía que haber cuidado y la tenía que haber sacado porque no era una serpiente normal. Pero bueno, la serpiente, ¿qué les dice? Eh, que Dios no les permite gozar de su trabajo. Entonces, ahí como que está poniendo en juego ese trato entre el hombre y Dios. Eh, Luego, también es muy popular la idea de que la serpiente primero seduce, engaña a la mujer y luego ésta seduce o engaña a su marido para que también coma. Pero esto es como un cliché acerca de la mujer como una seductora del hombre y esto está mal. Pero Génesis no dice esto. Al contrario, después de que Eva come del fruto, el relato continúa directamente sin cambiar de escena. No dice, se fue a no, no, dice, y luego le dio a comer a su marido que estaba con ella y también comió. ¿De acuerdo? O sea, Adán estaba con ella, estaba junto a Eva, al lado, presenció todo, presenció el intercambio, lo observó todo, ya que estaba en silencio cómplice. Entonces, si observamos, pues como una escena incompleta. Eh, el hombre tenía el deber de cuidar el jardín, hemos dicho, está en Génesis 2:15. Y la serpiente es el peligro del cual debía protegerlo. Cuando ese peligro se presentó, Adán eligió enfrentarlo acompañado de Eva, lo que es imprudente, porque es él, no ella, el encargado de proteger el jardín. Y luego entra en diálogo con la serpiente. Informa al enemigo de todas las reglas de Dios que les ha dado. Y con esta información que tiene el demonio, engaña a la mujer. Y entonces Adán consintió en el engaño por estar ahí presente. Entonces,
Primero, la serpiente era algo distinto, Adán consintió, estaba ahí al lado. Y en vez de decir, yo lo espanto, no, vamos a hablar, vamos a ver qué es eso. No se dialoga, no se le da pistas al demonio, porque entonces, miren, ¿qué hace? Y luego la tercera cosa que no nos hemos dado cuenta es que la tentación es menos de lo que parece a simple vista. ¿En qué consistió la tentación? Y la respuesta está en Génesis. La serpiente dijo a la mujer, no morirás. Dios bien sabe, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces sigue el relato. Cuando la mujer vio el árbol, que era apetitoso para comer, agradable a la vista, deseable para adquirir discernimiento, tomó del fruto y comió. ¿Qué es lo que le dice? Les sea la serpiente, serán como dioses. Y es lo que dice la serpiente a Adán y Eva y es lo que dice la serpiente para nosotros. Y estamos sujetos a la muerte por esa oferta tentadora. Pero, ¿qué significaría para Adán y Eva ese seréis como Dios? Pues ya, ellos eran inmortales. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, del único Dios verdadero. Es decir, eran un reflejo de Dios. También se nos dice que el fruto que les muestra la serpiente es apetitoso y agradable. Parece ser que es un fruto especialmente atractivo, pero apenas un poco antes, el autor del Génesis nos dice del jardín que los árboles eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer, o sea, todos. ¿Y qué sentido tiene tentar? Tratar de tentar a una persona con lo que ya tiene. Si todos son apetitosos, pues, ¿qué más me da uno que otro? Entonces, lo único, el núcleo de esta tentación es que el árbol era deseable para adquirir conocimiento. De esto decimos que la serpiente, aquello que hizo caer a Adán y Eva, no fue simplemente una apelación a los sentidos o algo terrenal, sino a ese deseo de determinar ellos mismos, el bien y el mal. ¿De acuerdo? Eso es. El seréis como dioses es yo digo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuidado, porque nosotros en el mundo de hoy, ¿qué es eso? Es el gran pecado que tenemos. Yo decido si esto es bueno o es malo. Yo decido si esto está bien o está mal, sin hacer caso de la ley divina, de los mandamientos divinos. Hablamos un poco de la serpiente. La serpiente, algunos dicen que va creciendo y se va haciendo como ese dragón. Eh, claro, mm, eh, ese crecimiento no es un crecimiento material como un niño que va creciendo, ¿no? Sino es un crecimiento creciendo en maldad. Porque cada vez que hace el demonio crece en maldad. Y es curioso que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, no tienen la capacidad para discernir el bien y el mal en ese momento. Están confusos. Ese seréis como dioses es la traducción del no serviant de Satanás, no serviré. ¿Y qué hace el demonio? Les distorsiona la realidad. Les hace ver una cosa que no es. Entonces, ese es el demonio. Vamos a ver ahora, eh, vamos a seguir con otras cosas que aparecen ahí en Génesis. Parece ridículo que se pierde todo por una manzana. Es lo que yo siempre digo, pero hombre, podrían haber tenido mejor gusto, ¿no? Para desayunar una manzana, o sea, está muy bien, es muy sano, pero pues, otra cosa ahí. Pero el demonio les engañó con eso. Y una de las cosas que nos cuesta comprender de este relato es la evidente, la desproporción entre el castigo y la transgresión. Si Adán y Eva desobedecieron, sí, desobedecieron. Pero el mandato impuesto parece pues una cosa arbitraria, una tontera. ¿Mm? Y tampoco es evidente que hayan hecho mal a nadie, o sea, comieron ya, solo comiendo, si hubieran cometido, pues no sé, como Caín, un homicidio, o algo peor, justificaba pues privarles de esa inmortalidad o del paraíso terrenal, eh, pero fue no solo privado para ellos, sino también para todos sus descendientes. Pero, ¿acaso, pues lo que se nos presenta en este relato es más bien
que esta dependencia de algo tan pequeño como comer o no de un fruto de un árbol, porque no dice tampoco que era una manzana, ¿eh? Esta es la advertencia acerca de la realidad de cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Hay también, porque recuerden, cada imagen de la Biblia, no simplemente la Biblia es un código de conducta, sino que nos habla de unas historias para que nosotros aprendamos de ellas. ¿Mm? Y pues la libertad, ahí habla de la libertad que nos enfrenta a la posibilidad de pecar. ¿Mm? Y siempre nos podemos llenar de mil razones y justificaciones para pecar. Pero la mala decisión que hemos tomado es la mala decisión. Y nuestras pequeñas o grandes tomas de decisiones eh, que nos pueden parecer inevitables y justificadas, nos pueden hacer llevar a cosas muy malas. El relato de la caída nos presenta este pecado original como algo esencialmente desproporcionado, tonto, ¿no? Pero cada pecado que aceptamos cometer, estamos perdiendo también un bien muy grande, que es la inmortalidad. Así como ellos perdieron la inmortalidad, nosotros también. Si nosotros morimos en pecado mortal, perdemos la vida eterna. Y todos los goces que podíamos haber tenido obedeciendo la ley de Dios. Desde haber visto el cielo, ¿no? Y todo por un pequeño pecado. Entonces, esas, esa pequeña lección que se nos presenta ahí parece desproporcionado, pero es una desobediencia a Dios. Eso es lo importante. No fue que una manzana, fue un higo, fue una pasa. Lo importante es que desobedecieron a Dios, desobedecieron la ley de Dios. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hablaron, dialogaron con la tentación. Y con la tentación no se dialoga, con el diablo no se puede dialogar. ¿Por qué? Porque es diablo, es un ángel perdido, pero es un ángel, es muchísimo más inteligente que nosotros. Por eso nunca hay que dialogar con el diablo. Siempre nos va a ganar, siempre nos va a mostrar el, otra cara de la moneda, porque distorsiona la realidad. Una vez cuentan que el padre Pío estaba confesando y llegó a confesarse un señor bien vestido, de un porte elegante, impresionante, ¿no? Y empezó a hablar, empezó pues a hablar de sus pecados y empezó a decir que no estaba arrepentido de ninguno de ellos. Y decía el padre Pío que los pecados cada vez más grandes, más sórdidos y feos. Y cuando el padre Pío le molestaba, decía, pero oiga, mire esto, está... Y él siempre daba, no, pero también por esto y aquello. Y siempre como que caía de pie. Y después de un buen rato que, o sea, le llevaba la contraria a todo lo que decía y además con argumentos sólidos, se dio cuenta y dice, tú eres el diablo. Abrió la cortinita y ahí se desapareció. Es eso, no se puede dialogar con el diablo, no se engaña. Y bueno, hemos visto, y ahora para terminar esto, feliz culpa que mereció tal redentor. Eh, Al final de este relato del Génesis, Jesús, Dios, se aparece, ¿verdad? Ahí, Adán y Eva se esconden el miedo de Dios. O sea, tenían miedo a Dios. Ellos, y dice la Sagrada Escritura, fue a caminar a la hora de la brisa, o sea, caminaba con ellos en la tarde, Dios estaba ahí. No sé de qué modo, pero ahí estaba con ellos y tenían miedo. Dice, ¿por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Ah, ya, yo sabía. Es que la mujer que me diste, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Muchas veces siempre le echamos la culpa a Dios de que es que Dios no hubiera permitido. Dios permite, pero nosotros somos libres. Entonces, ya es que la mujer que tú me diste, y entonces, ¿Dios qué hace? Habla a la serpiente. No habla directamente a Adán y Eva. Habla a la serpiente. No. Sí, la mujer que tú me diste, es que yo y tú, por hacer esto, ¿verdad? Te arrastrarás sobre el suelo, comerás polvo, y la descendencia pone enemistad entre tu descendencia y la de la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y cuando le quieras morder el calcañar, ella te aplastará la cabeza. Ahí está el protoevangelio, ¿verdad? Ya nos está diciendo, vamos a ser salvos. Va a haber un nuevo Adán y una nueva Eva. Jesús es el nuevo Adán, Jesús es la nueva Eva. Jesús es el nuevo Adán, ese Adán, ¿verdad? Que el árbol de la muerte, el árbol que fue donde estaba la serpiente, la cruz es el árbol de la vida. Y así como Adán dormido, ¿verdad? Dios sacó de su costilla esa Eva, así del nuevo Adán, Jesús, de su costilla saldrá, ¿verdad? La iglesia. Y así, esos son esas relaciones, esa tipología también, ¿no? Bueno, y le dice a la serpiente,
Y entonces los otros dos lo escuchan. Y Dios les hace unas túnicas, ¿verdad? Y les saca fuera del paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso estaba la serpiente. Porque el paraíso era todo fácil. Y les puso a trabajar, porque en el trabajo, en la lucha, cuando uno quiere vencer la tentación, cuando uno quiere vencer el mal, tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Una vida fácil es todo lo contrario que nos lleva a la santidad. Es quedarnos ahí. Y entonces les echas del paraíso, no pueden volver. Y entonces así como leemos ahora en la Pascua, perdón, en la Cuaresma, este pecado original del Génesis, ¿verdad? Eh, también aparece en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que nos cuentan los evangelios. Y ¿por qué nos lo pone la iglesia así? Para que veamos, tienen que ser visto como considerar que son parte de una misma historia, que se iluminan unos a otros, pues claramente. Los pecados del pecado original, ¿quién peca? La humanidad. Está la humanidad, está la serpiente y Dios. Y luego, durante todo el desarrollo de la Biblia, asistimos a una relación larga y tormentosa entre ambos, entre la humanidad y Dios. Pero Satanás, que es el otro protagonista ahí del pecado original, de la caída, permanece más en silencio, no se escucha tanto, hasta las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo en la cuarentena, en esos 40 días en el desierto. Uno puede ahí ver esa imagen de la tentación de Jesús. Si quiere, vamos un momentito a Mateo, que comienza así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Y lo primero que llama la atención es que el Espíritu Santo es el que conduce a nuestro Señor Jesucristo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios se hace cargo de esa mujer. Entonces, eh, hacemos ese paralelo entre Adán y Jesús. Pero entonces, ¿cuál es el paralelismo? Dios también se había hecho cargo de Adán en esa tentación. No es que la serpiente aprovecha un descuido de Dios. No, Dios es omnipresente. Y entonces, no es que como se descuidó Dios, pues atacó al hijo. No, Dios estaba presente también para dar fortaleza, pero somos libres. Dios nos dio el libre albedrío. Y Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. Todo lo contrario, lo opuesto a la primera tentación, que ¿dónde fue? En el paraíso, en el jardín. Vemos que Adán y Eva en el jardín, mientras Jesús, son los dos, mientras Jesús está solo en el desierto. Y entonces, ¿dónde está María, la nueva Eva? No lo sabemos. Pero en el Apocalipsis 12, cuando aparece la Virgen, que es la madre del hijo varón, que debía de regir todas las naciones con cetro de hierro, ella también huye al desierto, donde Dios le habría preparado un lugar. Eso aparece en Apocalipsis 12. Y luego la tentación ahí aparece. Después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre. Y el tentador, acercándose a él, le dijo, si eres hijo de Dios, manda estas piedras se conviertan en pan. Después de tantos siglos, después de tanto tiempo, volvemos a escuchar esa voz silabeante, ¿eh? Sibilina, de el tentador, de la serpiente, que intenta repetir ese triunfo que ya tuvo sobre la humanidad. La primera tentación es muy similar a esta, porque la primera tentación fue ese comer, y ahora va a ser ese comer. Se trata de comer aquello que es bueno, pero dejando a Dios en segundo lugar. La segunda tentación, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos llevarán en sus manos para que tu pie no topiece con ninguna piedra. Aquí vemos que la serpiente del jardín, con ese conocimiento que tenía de la ley de Dios y de la escritura, intenta usarla contra Jesús.
tal como usó el mandato de Dios a Adán para engañarlo. ¿Qué hace? Transforma la realidad, la cambia. No podéis comer de nada. Aquí que le dice, no, pues el profeta dice que tú vas a tirar y los ángeles te van a recoger. Y Jesús que con claramente la rechaza. Y así es Jesús. Jesús es el que vence la serpiente. Es el que vence esa prueba que tuvo Adán, que tuvo Eva, ¿verdad? Y que la venció. Jesús venció. Entonces, vamos a ver cómo todo el Antiguo Testamento es un prepararnos para recoger a Jesús, que es la feliz culpa que nos mereció tal Redentor, porque esa culpa la fueron llevando. O sea, después de Adán y Eva, ¿qué pasó? Pues vino el primer homicidio de la historia, Caín, que mató a Abel. El pecado que está ahí claro, totalmente, pues ahí se ve en todo el Antiguo Testamento. El pecado en el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios y el conocimiento del pecado van unidos. Se conoce verdaderamente lo que significa un pecado, la medida del pecado, en la medida que se conoce la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Eh, el mal es la ausencia de bien. ¿Sí? Así como la oscuridad es la ausencia de luz, ¿perdón? El pecado es la ausencia de Dios. Y bueno, pues en esas remotas, ¿verdad?, inicios del Antiguo Testamento, aquellas legiones oscuras apenas sabían que estaba un Dios y que era personal, pero tampoco conocían esa condición libre del hombre. Muchas veces el pecado se consideraba simplemente como una infracción, de un tabú, de algo que no se puede hacer, como una impureza ritual, a veces como algo contraído involuntariamente, ¿no? Como algo que nos ha quebrado personal, familiar, socialmente, y que pues los dioses tenían que ser aplacados de algún modo. Sin embargo, la luz de la revelación bíblica suscita en Israel un conocimiento profundo del hombre. Y en la medida que se va revelando Dios, su bondad, su belleza, su misericordia, su fidelidad, su sabiduría, su palabra, su poder, va descubriendo también lo que significa el pecado del hombre. El pecado primero, que es la muestra en Adán y Eva como desobediencia. ¿A qué? A un mandato de Dios. Una voluntad orgullosa. Y aquí está lo importante. Esa voluntad orgullosa de autonomía ante el Creador. Yo soy autónomo. Y es algo que también Benedicto XVI achacaba hoy en día a esta sociedad, ¿no? Que quiere decir con una autonomía total del Creador y redefinirse en su naturaleza. Incluso el hombre, decir yo me siento animal o yo me siento no sé qué. Es el peor de los pecados. ¿Por qué es eso? Yo soy autónomo de Dios. Yo soy el que elige, yo soy el portador de la ciencia, del bien y del mal. Cuidado. Ellos quieren ser como dioses. Quieren determinar eso autónomamente entre el bien y el mal. Y así caen bajo el influjo del demonio. Y luego vemos las consecuencias de Adán y Eva, que empezaron a ser enemigos de Dios, porque se esconden, se avergüenzan, están temerosos, tienen miedo. El hombre, y luego ya empieza el desacuerdo primero, uno con Dios, y después empieza el desarraigo entre los dos. El hombre echa la culpa a la mujer, la desautoriza, ella es la culpable, tiene la culpa, ella. Y la mujer, no, es que el diablo me engañó. Pero él también tuvo la culpa Adán porque no la protegió. Y ahí están. Entonces, ¿qué es? Primero es esa ruptura con Dios, pero también ruptura ante la sociedad. Y entonces son arrojados del paraíso. Ya no tienen acceso al árbol de la vida. Ahora tienen dolor, aflicción, trabajo penoso y conocen pues la enfermedad, el dolor, la muerte. Eso es el pecado. Y luego más adelante, si vemos esta historia de Israel, va a continuar la revelación del pecado. De un pecado que en la Biblia siempre se contempla en ese marco de la luminoso y extraordinario de la misericordia de Dios. El pueblo elegido no era un pueblo inocente, virtuoso y sano. ¿Mm?
Dios lo saca de la idolatría. Dios lo constituye como hijo primogénito, lo multiplica y una y otra vez se rebelan contra Dios. La historia de Israel siempre es en relación a Dios, a Yahvé. Muchas veces esta relación puede ser santa, pero en su mayoría de las veces no es santa, no es virtuosa, es tormentosa, es llena de infidelidades, de ingratitudes, de ofensas contra Dios. Cuando Israel es sacado de Egipto por Dios, no se fían de Dios y caen en la infidelidad. Estamos leyendo estos días en los textos, ¿verdad? Ahí, al salir de Egipto, después de pasar esa euforia de que ya salieron, una y otra vez murmuran contra Dios. Piden carne, piden melones, piden ajos y cebollas. O sea, se quejan del maná, eh, porque no sabía nada. Y al final, hasta el pobre Moisés dice que es un pueblo insoportable. Y entonces esos pecados entre el pueblo escogido y Dios se va haciendo un abismo, una separación. Y en esa separación hay una rebeldía, que es voy a sacudirme ese yugo de Dios, me separo de Dios. Y luego también hay mentira, falsedad, engaño. Y luego en el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 2 dice, rompamos sus coyuntas, sacudamos su yugo. Eso, se quieren alejar de Dios. ¿Y qué dice Dios? En Oseas 7 dice, ay de aquellos por haberse apartado de mí, desgraciados, por rebelarse contra mí. Yo los salvaba y ellos me mentían. ¡Qué horror! ¿Mm? Y los pecados de Israel, pues son siempre una ingratitud ingente, monstruosa. ¿Mm? Los judíos son unos hijos desnaturalizados, que se han apartado de su padre, Yahvé, el Señor. ¿Mm? Han vuelto las espaldas a Dios, dice Isaías, ¿no? Más aún, el pecado más terrible, el adulterio, Israel es la mujer miserable y deshonrada, ¿no? A la cual Dios purifica y adorna, la que toma como esposa. Y ella se prostituye indecentemente con el primero que pasa, dice Ezequías 16. Dice, los judíos se hacen siervos del espíritu de fornicación porque desconocen a Yahvé, traicionan al Señor. Engendraron hijos extraños. Eso dice en Oseas 5. Han preferido la ignominia a la gloria de Yahvé. El Señor se lo echa en cara. Lo dice en Jeremías. Jeremías habla muy duro contra Israel. Y él lo dice en Jeremías 3. Como la infiel a su marido, tú has sido infiel a mí, casa de Israel. Qué duro. Pero también aparecen esas voces, ¿verdad? Que reconocen el pecado. En el Salmo 50, David, ¿verdad? Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Entonces, ¿qué vemos ahí en el Antiguo Testamento? La revelación bíblica del pecado. No se revela el maligno, sino la obra del mal. ¿De acuerdo? El pecado es siempre una ofensa contra Dios. Nunca en la Biblia se presenta el pecado como si fuera un quebrantamiento de unas normas morales, éticas, hay que tenemos. No, no. Dios da por amor esos 10 mandamientos a su pueblo, para que fueran siempre felices. Pero, dicen Deuteronomio, rechazamos sus preceptos, rechazamos y despreciamos al Señor. El famoso pecado pero vea, no aparece, vuelvo a repetir, no aparece esa voz civilina, no aparece el maligno, aparecen las obras del mal, cómo va actuando el pecado en el mundo. El pecado del rey David con Betsabé, por ejemplo, es un horrible adulterio. Luego, eh, eh, el asesinato, el homicidio al marido traicionado, es Urias. Pero pero lo más de estos dos pecados, lo peor, es el pecado de desprecio al Señor. Cuando Natán se acerca a David, le dice, así dice el Señor de Israel, ¿no te ungí el rey de Israel y te libré de las manos de Saúl? Ingratitud. ¿Por qué has despreciado tú las palabras del Señor haciendo lo que a él le parece mal?
Mataste a espada a Urías, elitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado. ¿Por qué? No solo por el pecado que hizo contra Urías y contra la mujer, por haberme despreciado. Y dice David a Natán, he pecado, Señor, contra ti. Y la Biblia, desde el principio, entiende siempre este sentido misericordioso del pecado. Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado contra ti, dice el Salmo 40, ¿no? Así como Dios establece leyes morales, revela claramente cuál es el profundo sentido del pecado. ¿Mm? Por ejemplo, en el Levítico leemos, Yahvé llamó a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé, vuestro Dios. No haréis lo que se hace en la tierra de Egipto, guardaréis mis leyes y mis mandamientos. El que los cumpliere vivirá con ellos, yo Yahvé. Y luego tras enumerar pues una larga enumeración de lo que se debe hacer y lo que está prohibido, termina, yo David, yo Yahvé, vuestro Dios. Guardad todas mis leyes, mandatos y practicarlos. Yo Yahvé. Santificadlos, sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Yo Yahvé os santifico. Y entonces, ¿qué tenemos en Israel? En Israel tenemos que el amor a Dios se identifica con el amor a sus mandamientos. Por eso vamos a ver que los fariseos se aferraban tanto al cumplimiento de los mandamientos, porque ellos pensaban que cuanto mejor, de mejor modo se cumplían hasta lo más, a la última tilde de la ley, entonces más amor tenían a Dios. Pero, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y llevarás muy dentro de tu corazón todos esos mandamientos que te doy. Pero lo más importante no es amar los mandamientos de Dios, sino es amar a Dios. Pues. Bueno, el pecado, estamos hablando aquí del pecado, es sobre todo ofender a Dios. ¿No? Pero el pecado no logra dañar a Dios, ¿de acuerdo? Porque esto es impensable. Santo Tomás de Aquino lo dice. ¿Eh? Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto pecado obramos contra nuestro propio bien. Los hombres perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen, homicidios sobre homicidios. Esto es, ofende a Dios porque daña al hombre, a su amado. Los mismos pecados de blasfemia o de idolatría, los más indirectamente contrarios a Dios, ofenden al Señor en cuanto destrozan al hombre mismo. Porque dice así en Jeremías, dice Yahvé, para irritarme hacen libaciones a dioses extranjeros. ¿Es a mí a quien irritan? No, es más bien para su daño. Eso es el pecado, es daño a nosotros mismos. Pero esta ley antigua, el Antiguo Testamento, no fue capaz de salvar a los judíos del pecado. El precepto era para vida, pero fue para muerte, dice Romanos. El Antiguo Testamento, y aquí es donde ya es el colofón, anunciaba ¿qué? Un Salvador, que justificará a muchos y cargará con sus culpas, dice Isaías. Ese Salvador es Jesucristo. Por eso, feliz culpa que mereció tal Redentor. ¿Se manifestó para qué? Para destruir el pecado, porque en él no hay nada de pecado. Todo lo que pertenece a él no peca, el que pertenece a él no peca. Y él fue llamado por el Padre para llamar a los pecadores, para quitar el pecado del mundo. El pecado, dice en Efesios, había hecho de nosotros hijos rebeldes, hijos de la ira, enemigos de Dios, dicen Romanos, esclavos de nuestro corazón. Más aún, esclavos del demonio, dice San Juan 8. El pecado se había adueñado del hombre, de todo hombre, de todo el hombre, de la mente, de la voluntad, de los sentimientos, del cuerpo, de las palabras y de las obras. Eso lo dice en Romanos 7. Pero si vemos esto de Romanos, lo aplicamos hoy en día y vemos también la voluntad del hombre, los sentimientos del hombre, el cuerpo, las palabras, las obras. ¿Cómo puede Dios permitir
tal tragedia. Dios permitió el pecado de Adán y su descendencia porque había decidido salvar a los hombres por Cristo, el nuevo Adán. El inicio de una humanidad sanada, liberada. El Señor, que vio que alrededor de Adán se formó una solidaridad del pecado, eh, Dios decidió que en el segundo Adán hubiera esa solidaridad de la gracia, ¿verdad? Esa comunión de los santos. Dice, si el pecado de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia reinará en la vida, por obra de uno solo, Jesucristo. Por eso en la iglesia, en el pregón pascual, en la noche pascual, canta llena de gozo, feliz culpa que mereció tal redentor. Feliz hombre, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí tenemos la famosa parábola del hijo pobre, del hijo pródigo, que revela ese abismo de la miseria del hombre pecador y la misericordia de la gracia divina. Rico en misericordia. El pecador es el hijo que busca realizar su vida y ser feliz. ¿Cómo? Lejos de Dios, según sus planes, no servian. Seréis como dioses, alejados de Dios, lejos del Padre, como no hijo. ¿Y cómo termina? En la dirección más profunda. Fuera de Israel, hambriento, cuidando cerdos, que era el animal más impuro para los judíos. En ese sentido, el Antiguo y Nuevo Testamento coinciden plenamente en manifestar la naturaleza del pecado. Lo que trae de nuevo el Evangelio es la gracia, la revelación de la misericordia del Padre hacia el pecador, que ya se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero ahora es insuperable en Jesucristo, cuando se manifiesta en su bondad, en su amor hacia los hombres. Entonces, ¿qué hace el hijo pródigo? Retorna a la casa del Padre. ¿Y cómo lo hace? Por Cristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que lleva al Padre y es la puerta por la que entra todo el que busca salvarse. Ese es Jesús. Entonces, hemos visto que en el Antiguo Testamento no aparece, rara vez aparece el maligno. En Job aparece ahí, pero recuerden que la imagen de Job es una imagen literaria, ¿no? Aparece ahí. Pero ¿dónde vuelve a aparecer otra vez el maligno? Con Jesús. ¿Y cómo le hace? Tentado. Y así como Jesús fue tentado, toda la humanidad somos tentadas. Pero Jesús fue tentado ¿para qué? Para vencer el pecado. Y él venciendo el pecado, nosotros podemos vencerle en él. Siempre. Y recuerden que el pecado pues es un acto humano. Es decir, consciente y libremente, ¿m? Que implica pues ese conocimiento de la malicia también, ¿no? Recuerden, advertencia, conocimiento, ¿verdad? Y libre voluntad, el consentimiento, por lo menos indirecto, de quiero hacer el mal, separarme de Dios. Entonces, eso es el pecado, pero Jesucristo vino a liberarnos del pecado y Jesucristo se enfrentó a Satanás. Si nosotros leemos en la Biblia, cuando los poseídos se acercan a Jesús, eh, mm, hay una doble visión, ¿no? Unas veces sabemos que eres el santo de Dios, pero no, e hijo de Dios, te le dicen hijo de Dios, pero hijo con minúscula, ¿de acuerdo? O sea, no sabían, no tenían la certeza meridiana de que era la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, ¿de acuerdo? Y por eso le tientan, obviamente. Fue tentado, pero él venció toda tentación. ¿Por qué? Porque es Dios. Y expulsaba a los demonios, claro, con la fuerza de Dios, como lo estamos leyendo estos días en Cuaresma, ¿verdad? Sal de ellos. Y salían. Y Jesús tenía ese poder. ¿Por qué? Porque es Dios. Y los ángeles le temían. ¿Y por qué le llevaron? A mí me impresiona cuando, no sé, han visto la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando está Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Otra vez en el huerto, ¿se acuerdan? Adán, ¿dónde fue tentado? En el huerto. Jesús fue tentado también nuevamente, porque después de la tentación de Jesús en el desierto, dice, y el diablo se retiró hasta que llegara su hora. Y cuando llegó la hora de Jesús ahí, en el huerto de los olivos, el huerto del paraíso, le volvió a tentar el demonio.
no se haga mi voluntad. Pero ¿qué dice Jesús? Todo lo contrario, no serviré. No se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú. Eso es lo importante. Es todo lo contrario. Es el sí a Dios. Eso es lo hermoso, es lo bonito, es lo hermoso. ¿Y qué dijo María? También la nueva Eva. Dijo sí. He aquí la esclava del Señor. Todo lo contrario, no serviré. Seréis como dioses. Seréis como dioses, he aquí la esclava del Señor. ¿Ve? Es esa contradicción tan grande, decir, está con Dios. Y Jesús ha intentado, como decía en la película, aparece una serpiente. ¿Por qué aparece una serpiente? Porque en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? También fue tentado por la serpiente. Y Jesús que hace, aplasta a la serpiente. ¿Qué dice el? Claro, es una imagen, ¿de acuerdo? Es una imagen, pero muy evocadora. Porque, ¿qué decía? ¿Qué dijo Dios a la serpiente? Cuando tú le haces el calcañar, su descendencia te pisará la cabeza. Eso le pisó la cabeza. Y por detrás, cuando Jesús está orando con ese sudor de sangre, le dice, no puede un hombre cargar con los pecados de todo el mundo. No puedes. Y es cierto, es cierto. Conoce muy bien la teología. Ningún hombre podía cargar con los pecados de los hombres, pero solo Dios. Por eso Jesucristo es Dios y hombre. Se encarnó para qué? Para llevar sus pecados en la cruz. Y cuando el demonio se ensañó con Cristo, ¿de acuerdo? Porque las horas de la pasión es ese ensañamiento del demonio contra el Mesías. Para que, puso miedo en los apóstoles, puso envidia, rencor, celo en los fariseos, les cubrió la realidad. O sea, contemplaban, veían, leían el Salmo y decía todo lo que decía el Salmo y no les entraba en la cabeza que era de él. Incluso dicen, no, está cumpliendo todas las escrituras, algo está mal. O sea, 2 y 2, 5. El demonio nos engaña. ¿Por qué? Nos pone otro paño en la realidad. Entonces, con Jesús se ensañó el demonio. Porque si no eran, era el Mesías, pero no sabía muy bien que era el Mesías. Y se ensañó con la humanidad de Cristo y lo destrozó. Y cuando murió, él pensaba que había ganado y entonces fue cuando perdió. Porque cuando se dio cuenta de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Como dijo el romano, ¿verdad? Y ahí todo su poder se vino abajo, porque ya fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Y esa es la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido objetivamente, pero ahora ya cada uno subjetivamente tiene que aceptar esa redención, ¿verdad? Por el bautismo y por la conversión. Eh, claro, convertidos si crecen en el Evangelio, bautizados si crecen en el Evangelio. Es eso. Entonces, Cristo nos ha redimido. El demonio le tenía mucho miedo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo veía como un Mesías. No lo veía quizá como Dios, pero lo veía como un Mesías. Y decía, a este no va a salirle bien la jugada. Y estaba feliz cuando todo le salió mal. Y claro, el demonio es egoísta y es soberbio. Y cuando hay soberbia, no hay realidad, ¿verdad? Tampoco para él. Entonces, cuando él estaba viendo que estaban cumpliendo las escrituras, no se dio cuenta de eso. Y es apentísimo. ¿Por qué? Porque la soberbia nos ciega. El demonio se ciega en la soberbia, en su propia soberbia. Y se ensaña contra todo lo que es bueno. Y Jesús era bueno, era amable. Entonces se ensaña y hizo destrozar lo más bueno, lo más bello, lo más amable que había visto. Y ahí descubrió pues, que había metido la pata. Porque es así. Y entonces Dios también se sirve de esa maldad del demonio. ¿Para qué? Para sacar bien. Lo que él pensó que era su triunfo fue su derrota. Los judíos también pensaron que habían triunfado sobre Cristo porque había muerto y resucitó. El miedo que tuvieron los apóstoles por la fuerza del Espíritu Santo se convirtió en ese poder y en esa fuerza de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio. Esas 3 negaciones de Pedro se convirtieron en esa triple aceptación y pues que fuera el Papa nuevamente. No, bueno, le dieron el Papa. Ahí, ahí, porque la primera fue promesa, la segunda ya fue, ahí, te encargo mis ovejas, te encargo mis corderos. Tú eres el pastor. Eso, eso es lo grande de Dios. Como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la gracia de Dios. Y el demonio, pues quedó ahí, hundido, hundido porque él quería destruir el Mesías. Y resulta que el Mesías era Dios. Eso es.
Y como, por eso, para recapitular todo, ¿dónde aparece la voz del demonio? Al inicio, ¿verdad? En el jardín del Edén y en el segundo jardín. Y aparece con Jesús. Aparece Jesús en las tentaciones, aparece con Jesús en Getsemaní, aparece Jesús en la pasión. Ahora el príncipe de este mundo, dice Jesús. Es la hora del príncipe de este mundo. Es la hora. Pero esa hora cayó ya. Entonces, ahí es el vencer. ¿Cómo? Con la humildad, con la verdad, con la entrega, con la generosidad, con la caridad, que es el amor. Dios es amor. Eso es. Y el demonio que es el odio y egoísmo. Entonces, es todo lo contrario. Bueno, pues ahí ya. Por eso decimos, ese fue el inicio también de esta, como dijimos, el título de esta plática es Jesús, ¿verdad? Es el centro, porque es feliz culpa que mereció tal redentor. Esa culpa, sí, Dios la preveyó, pero también preveyó esa sanación. La medicina estuvo mucho mejor que la enfermedad, porque no solo nos curó, sino fue un reconstituyente. Nos hizo hombres nuevos en Cristo Jesús. Y si, con Adán y Eva no habríamos tenido Cristo. Claro, estamos hablando de, ¿verdad? No habría Cristo, no habría María, no habría tantos santos. Sería otra cosa distinta. Pero Dios preveyó eso ¿para qué? Para dar lo máximo, su corazón. Para darnos a conocer cuán grande es el amor de Dios. Se sirvió de ese pecado para darnos a conocer la bondad y el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Ese es Dios. Dios que nos ama a todos y a cada uno en persona. Porque Dios nos ama a todos porque somos sus hijos. Y quiere que todos sus hijos lleguen al cielo. Bueno, y para eso nos entregó a Jesús. Bueno, pues esta es la segunda entrega. Espero que les haya ayudado y ver que pues, Jesús es el vencedor del demonio. ¿Para qué ha venido? Para vencer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? El pecado. Entonces ya el próximo día hablaremos de las obras de Satanás también. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues podrían hacerlo. Y si tengo respuesta para eso. Porque también es complicado algunas cosas. Pues si no hay preguntas, que parece ser que no hay, Si y quiere, quedó todo muy claro, damos sí. gracias a Dios y nos vamos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les bendiga, que tengan una feliz fin de semana, y bueno, preparándonos para la fiesta de San José. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena cuaresma.